Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Somos Alfredo Ramírez y Marcelo Mundaca y esta semana hablaremos sobre los fondos de pensiones y las diferencias entre las AFP y la ONP. Cuando iniciamos nuestra vida laboral, es normal gastarnos todo el sueldo, sin pensar en el futuro, sobre todo si es a largo plazo. Justamente por eso existen los fondos de pensiones, para que una vez jubilados recibamos un ingreso mensual. Pero ¿cómo se consigue esto? ¿Qué son los planes de pensiones y cómo se administran? Hola Marcelo, ¿qué es un plan de pensión? Un plan de pensión son todas aquellas acciones que nosotros desarrollamos durante nuestra vida laboral buscando generar un fondo que podamos utilizar cuando lleguemos a la época de jubilación. Para los trabajadores dependientes, este monto es descontado directamente de la planilla. Sí, es obligatorio. Y para los trabajadores independientes es una decisión separar un dinero para poder ponerlo en sí, un fondo. es un aporte voluntario. Perfecto. ¿Qué tipos de aporte hay? Entonces tenemos dos modelos. Tenemos un modelo privado y un modelo público. El modelo privado son el sistema privado de pensiones que está compuesto por las AFPs y el modelo público es a través de la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero tenemos las AFPs. ¿Qué es una AFP? Es un fondo que nosotros tenemos y que vamos aportando todos los meses que van descontando nuestro sueldo, para que cuando lleguemos al final de nuestra etapa laboral ya podamos jubilarnos y podamos disfrutar de ese fondo. Ese fondo está compuesto de todo lo que nosotros hemos aportado más la rentabilidad del mismo fondo, ¿ya? En el caso de la ONP, ¿ya? Es un fondo público, un fondo común, un fondo del Estado donde todos los trabajadores aportan. Generalmente nosotros tenemos que aportar por un tiempo determinado, más o menos unos 20 años, el 13% de nuestra remuneración, para que cuando lleguemos a los 65 años podamos tener una pensión. Como es un fondo común, a diferencia de las AFPs, depende de que este fondo tenga saldo, a diferencia de la AFP, donde es nuestro propio fondo, nuestro propio saldo que nosotros vamos a disfrutar. A ver, entonces, primera diferencia es que las AFP son un fondo privado y la ONP tiene un fondo público, según lo que has comentado. La segunda diferencia es que en una AFP todo lo que yo aporto forma parte de ese fondo que luego yo lo voy a utilizar en mi jubilación. Sin embargo, en la ONP todo va a un fondo común de todos los trabajadores que formen parte de este modelo y dependiendo de ciertos criterios van a repartir y dividir ese fondo en función de las personas que han aportado, ¿no es cierto? Correcto. En el caso de la ONP sigue sumando personas, sigue entrando fondo y la medida que se vayan jubilando van retirando. Por lo tanto, es un fondo común, un fondo social. Perfecto. El aporte. En el tema de las pensiones existen diferentes tipos de aporte. En el modelo privado, en las AFPs, hay un aporte que es el 10% de tu sueldo y además hay unos gastos adicionales que son los gastos de comisiones y el gasto de seguro que cobra el FP y cada FP define estos costos anualmente de modo que una persona puede escoger qué AFP le conviene más o menos. En cambio, el ONP funciona de una manera diferente, ¿no? Tú hablaste de un 13%. Sí, que es un aporte fijo de 13% y que va directamente al fondo. No hay ningún tipo de costos o gastos adicionales a diferencia de la AFP, donde nosotros pagamos ciertos costos y ciertos gastos por la administración de ese fondo. Es una empresa que administra tu fondo y tú obviamente tienes que pagar un costo. Perfecto. Otra diferencia tiene que ver en cómo son invertidos esos fondos, porque para que la AFP, digamos los fondos de pensiones crezcan, es necesario que estén invertidos en diferentes instrumentos y en la AFP existen diferentes modalidades o tipos de fondos, ¿no es cierto?
Sí, tú tienes cuando uno está por jubilarse, cuando ya estamos estamos en la época que estamos comenzando a aportar, tenemos del fondo 1 al fondo 3, donde el fondo 1 son aportes a instrumentos financieros donde no hay tanto riesgo. Y tienes el fondo 3 que está diseñado con algunas opciones de un mayor riesgo. Lo que busca es que el fondo 3 tenga mejor rentabilidad a un mayor riesgo que el fondo 1. Y eso está dirigido quizás en el fondo 3 a personas mucho más jóvenes que pueden esperar que a un mayor riesgo, una mayor rentabilidad y que durante sus 20 años, 30 años de aportes tenga un buen monto. Eso tiene que ver obviamente con el horizonte de inversión, ¿no? Una persona que está pronta a jubilarse prefiere una inversión mucho más segura en instrumentos, como dices, principalmente instrumentos de depósitos o de rentas fijas, versus que en el fondo 2 o el fondo 3 inclusive ya se trabaja con instrumentos de renta variables como fondos mutuos o inclusive acciones, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué sucede con la ONP? En la ONP no existe esto, es un fondo específico donde los aportantes imponen su dinero y este dinero va creciendo en la medida que van invirtiendo más aportantes. Entonces, esos fondos no crecen y entre comillas tampoco no decrecen de esa forma, ¿no? O sea, no hay ese tipo de riesgo sobre el rendimiento del fondo, ¿no? Correcto, no crecen por un tema de rendimientos, pero sí crecen por un tema de aportes. A mayor personas que van aportando, mayor es el fondo. Pero también hay personas saliendo del fondo que están comenzando a retirar y luego se hace más pequeño. Entonces también existe el otro lado de la balanza. Correcto. ¿No? Correcto, pero también consideremos que la ONP tiene al Estado al costado, es un fondo nacional, por lo tanto, en algún momento que ha habido problemas, el Estado ha entrado a apoyar ese fondo. Ok, entiendo. La última diferencia tiene que ver en más o menos en los montos que se pueden recibir de pensión. Existen diferentes modalidades de cálculo de pensiones, dependiendo del tipo de fondo en el que se trabaja, pero tenemos algunos promedios. Normalmente en las AFPs estamos contando con las modalidades de pensiones que llevan un promedio de más o menos 1.037 soles, versus que la ONP estamos trabajando o estamos viendo un promedio de pensiones de hasta 890 soles. Correcto, mira, hay una diferencia fuerte porque la ONP es un fondo que ya tiene muchos años. La AFP recién es un fondo relativamente joven. ¿Por qué? Porque recién en esta época ya están entrando ya en periodo de jubilación los que ingresaron en los años 90. En los años 90 sale el FP y ya estamos entrando en una época donde ya se están jubilando algunos. En la medida de que sigan pasando los años y haya una mayor cantidad de gente que se jubile con la FP, este monto promedio debería incrementarse. Y además porque también ha habido una mejora en la eficiencia y en el rendimiento que como se han invertido estos fondos, lo cual hace que puedan obviamente tener ganancias mayores para poder tener en el tiempo de vida, ¿no? Ahora, pensemos un poco en la gente, y yo creo que todos nos preguntamos, ¿cuál es mejor? ¿Qué conviene más, la AFP o la ONP? Yo creo que esa pregunta depende de varios factores, pero creo que al ver las diferencias podemos notar que obviamente para una persona siempre va a estar mejor trabajar con un fondo que te pertenezca, ¿no? O sea, que tu esfuerzo y que tu trabajo se vea reflejado en tu pensión en el futuro. Por lo cual las AFPs, al ser un fondo personal, te ofrecen esa posibilidad, ¿no? Versus que la ONP estamos trabajando en un fondo colectivo, lo cual está sujeto a muchos problemas que pueden suceder en el futuro, y esto afecta no solo a la persona, sino a todas las personas que forman parte de este fondo. Sí, eso es correcto. Mira, en
En la AFP nosotros tenemos diferentes formas de jubilarnos, de obtener nuestros fondos, que una puede ser pedirle al AFP que nos brinde una renta mensual, o podemos retirar hasta el 95% de nuestros fondos, y esos fondos los podemos disponer de la manera que deseamos. Pero por otro lado, en la ONP no es así. En la ONP tú tienes una pensión, y en esa pensión tú te mantienes durante el tiempo. La otra gran diferencia es que en las AFPs existe un trabajo profesional detrás de la rentabilización de cada uno de los fondos, lo cual hace que obviamente tengamos la perspectiva de crecimiento versus que en la ONP esto no sucede. Bueno, es muy importante prestarle mucha atención al tema de las pensiones, porque de esto va a depender nuestro futuro y todo el esfuerzo que hemos hecho durante nuestra época laboral para vivir una jubilación y poder disfrutarla. Recuerda que mientras antes te preocupes por este tema, mejor. Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso a tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos.